la jueza Amy Coney Barrett fue nominada por el presidente Trump, como era esperado además, para ser seleccionada, en caso positivo, por el Senado. Bueno, en realidad se antoja que va a ser una batalla ya casi ganada por los republicanos, porque nada menos también que Mitt Romney, que es un mormón y quien ha estado muy opositor al presidente Trump, pues anunció que sí estaba a favor de la votación por el Partido Republicano. En estos momentos los conteos están manejando que en el Senado, donde hay que reconocer, vean, no tiene una personalidad muy interesante Mitch McConnell, pero es muy efectivo, no es muy hablador, no sale mucho en los medios, como lo hace su contrincante del Partido Demócrata, Schumer, y ya no se diga Nancy Pelosi, que es una verdadera fiera, que es la que hoy encabeza la Cámara de Representantes del Partido Demócrata. Aquí lo fundamental que hay que ver, primero que nada, pues hay que ver un poco la biografía muy interesante le vamos a llamar a Amy Coney Barrett, le vamos a poner ACB, para no estarnos perdiendo con tantos apellidos. Ella es una católica devota, muy devota, de 48 años de edad. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, y luego se formó en la Universidad Católica de Notre Dame en Indiana, que ya saben es un estado cuya capital es Indianápolis y está junto a los Grandes Lagos. Y esta universidad pues es muy famosa. Primero estudió literatura inglesa, luego estudió leyes, y fue independientemente de que uno esté a favor o en contra de Trump, eso es irrelevante, fue una brillante alumna, ¿no? Ahí están los datos duros. Conoce muy bien su materia hizo su vida en Indiana, curiosamente, de donde también parece ser es el marido, Jesse. Y aquí vienen los datos importantes que yo estaba esculcando. Ya saben, yo aquí tengo una visión más geopolítica. El papá de ACB, también ferviente católico, fue abogado de la empresa petrolera Shell. Y luego el marido, que fue procurador, Jesse, también del estado de Indiana, hoy es un litigante exitoso en materia comercial, también en ese estado, donde realmente ahí, yo diría, formaron su vida. Ahora, otra situación que no hay que perder de vista, donde la están golpeando muy feo a ACB, no olvidemos, sustituye o podría sustituir, en caso positivo, pues a la icónica israelí-estadounidense Ginsburg, quien inclusive ha tenido el homenaje unánime tanto de republicanos como demócratas, y que pues sí había hecho avanzar la agenda feminista. Y también, incluso la hija de Trump, de su segundo matrimonio, Tiffany, incluso fue en forma personal a rendirle homenaje a la jueza Ginsburg, que murió a los 87 años. Vean, esta ferviente católica que es ahorita nominada para formar parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, tiene 48 años de edad. Y esto pesa mucho porque es de las pocas jóvenes que han entrado a ese selecto poder, que hoy pesa muchísimo, más que de costumbre, porque ahí se pueden definir las batallas por venir entre el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos, y además tiene una agenda muy cargada, y donde, pues hay que decirlo, si en caso de que pase la candidatura de ACB, pues sería un golpe tremendo al Partido Demócrata, porque ya estaría en tela de juicio mucha de la agenda progresista que había tenido el Partido Demócrata, y que a los conservadores pues no les gusta mucho, entre ellos la cuestión del aborto, la famosa ley Wade, WAD, Against Roe. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. También estará en tela de juicio el famoso Obamacare, que es toda la cuestión de seguridad médica que instaló el presidente Obama, quien también, hay que decirlo, se equivocó o se confió de que iba a haber una presidencia de Hillary,
porque dejó muchas vacantes. Hoy lo están criticando muy fuerte a Obama, sobre todo en el seno del Partido Demócrata, de cuál fue la razón que dejó tantas vacantes, donde las está cubriendo Trump de manera silenciosa, pero ya está saliendo a relucir, y que esto le ha dado un fuerte poder a la agenda del Partido Republicano, que sin mucho ruido, y hay que reconocerlo, y ahí va a pasar Trump, sea cual fuera el resultado del 3 de noviembre, va a pasar a la historia con un legado de haber nombrado a 3 de los 9 jueces o magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ahí tendríamos, en caso de pasar A, C, B, a 6 conservadores, como así se les conoce, y a 3 muy inclinados al Partido Demócrata. Y vean, en un país donde cuenta mucho el balance and power, es decir, toda esta correlación de fuerzas entre la separación de poderes, entre el poder presidencial, el ejecutivo y el legislativo, pues estamos hablando que puede durar décadas. Esta prevalencia jurídica, que hay que decirlo, se descuidó Obama. Y eso que Obama, pues supuestamente era un excelente alumno de leyes, incluso él manejó la revista, etc. Curiosamente también ACB era editora de la revista de leyes de la Universidad de Notre Dame. Bueno, dicho esto, aquí hay que ver varias consideraciones. Vean, hoy al corte de caja de ahora, si es que no hay sorpresas, porque siempre pasan sustos en la elección de Estados Unidos, donde quiero hacer un paréntesis, cómo está el corte de caja también de hoy, cómo va la carrera presidencial. Yo pondría, por ejemplo, aquí a la magistrada Amy Coney Barrett, pues del lado católico, pero en el otro lado del espectro del catolicismo. Incluso, vean, es muy interesante la cuestión de Amy, porque ella, como su papá y su marido, pertenecen a pues yo diría un grupo que se llama People of Praise, la gente de la alabanza, que es una comunalidad. Viven con dádivas internas, son muy frugales y tienen una mezcla interesante así se les llama, de un movimiento carismático de los católicos que se da en la década de 1960 y que no es realmente el catolicismo como se conoce, pero que tiene ingredientes episcopalistas. Y la postura de Amy Coney Barrett le gusta mucho a la base evangelista que apoya mucho al presidente Trump y que incluso se conoce como los evangelistas sionistas. Es decir, es un grupo evangélico que está muy ligado a toda la cuestión paleobíblica de Israel. Tan es así que hay 2 integrantes del gabinete de Trump que son abiertamente lo que se llama en inglés Christian Zionists, o que yo traduje como, bueno, no tiene mayor gracia esa traducción, casi es literal, como evangelistas sionistas. Esto es fundamental entenderlo. Y ahí están Mike Pence, el vicepresidente, y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado y el exdirector de la CIA. Bueno, todas estas cuestiones mínimas así que parecieran banales son muy importantes, sobre todo en el momento de la elección. Entonces aquí, en caso de pasar o de ser aprobada la nominación Amy Coney Barrett, pues los republicanos tendrían una mayoría en la Suprema Corte de 6 votos en contra 3. Y ahí vienen los puntos clave. Puede decidir incluso esta nueva Suprema Corte de Justicia en su nueva reconfiguración la elección del 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere aceptar el resultado del otro. Eso es importante decirlo. Si se pasan demasiado los demócratas en sus ataques, primero que nada, fue bien hecho, hay que reconocerlo, que haya seleccionado el Partido Republicano a una mujer. ¿Por qué? Porque estaban sustituyendo a la icónica Ginsburg. Y eso ya fue de alta estrategia. También hay que reconocerlo. Pero si los demócratas se pasan en sus ataques virulentos y no mantienen la forma adecuada, esto les puede alienar a una parte moderada del electorado, donde hoy se está jugando la elección. Entonces yo creo que ahí los demócratas, y ya hay un sector que lo está viendo mejor desde el punto de vista estratégico, en lugar de estar golpeando que si tiene a 2 hijos haitianos, ahorita ya salieron
que si cumplió las leyes legales, que si no fueron de contrabando, etcétera. Eso va a molestar mucho. Imagínense todos los familiares de inmigrantes, latinos sobre todo, aunque los haitianos no sean de origen latino, son, bueno, sí, si uno se va que los franceses también lo son, pues sí lo serían. Esto puede alienarles el voto de los latinos. Entonces, yo creo que tienen que hacer una operación quirúrgica, microscópica, con láser, así literal, y no equivocarse y lanzar ataques a diestra y siniestra. Tienen que ser muy bien perpetrados. Y ellos tienen un arma interesante, que si la saben manejar, esto pues le puede redituar dividendos. ¿Y cuál es? Y ya hoy lo estaba leyendo en el New York Times, usted sabe, está totalmente vinculado al grupo de Soros y al grupo de Obama y de los Clinton, para decirlo en resumen, estaba manejando que lo mejor sería poner en tela de juicio que la magistrada, que es una alumna nada menos de un juez icónico del lado del Partido Republicano, que es nada menos que Antonin Scalia, de origen italiano, y ella incluso trabajó con él y lo dijo en su aceptación de la nominación por el presidente Trump en la Casa Blanca. La misma jueza Barrett comentó que ella sigue los lineamientos de Antonin Scalia y también le rindió homenaje a Ginsburg, a la magistrada, lo cual pues era obligado. Entonces, yo creo que ahí es donde se debe centrar el Partido Demócrata, olvidarse de los ataques personales y demostrar, si realmente eso es cierto, si es aprobada en el Senado como la sustituta de la jueza Ginsburg, esta magistrada Barrett, pues podría poner en tela de juicio todo el famoso Obamacare, que es el Affordable Care Act, que es lo que le da los seguros médicos a la mayor parte de la población de Estados Unidos, y que eso pesa mucho. Ustedes saben, los cuidados médicos en Estados Unidos no son carísimos, lo que le sigue. Entonces, ahí yo creo que ese es el único instrumento de batalla que tienen. Falta que se los crean los votantes, pero lo peor que pueden hacer es atacar a la magistrada Barrett por sus creencias, aunque sean pro-life, son respetables, cada quien debe hacer de su vida lo que quiera, son actos personales, yo no veo por qué se politiza. Y luego también poner en tela de juicio su pertenencia a este grupo muy comunal, donde comparten incluso sus gastos. Hay mucho de qué hablar sobre esta People's Praise, la alabanza de la gente, que no es realmente muy católico, como ya les había dicho, y que tiene componentes episcopalistas. Bueno, ahí tienen, no va a ser fácil los debates por la nominación y la aprobación, mejor dicho, la aprobación de la jueza Barrett, y ahí los demócratas se tienen que cuidar como nadie de no cometer lo que llaman en francés un faux pas, un falso paso.